¿Qué demonios le están haciendo a mi madre?, bramó Alejandro Varela, el millonario dueño de aquella mansión en Lomas de Chapultepec, con una voz cargada de una furia tan profunda que parecía desbordar los límites del mármol frío del baño donde la encontró. La escena que se presentó ante sus ojos era una bofetada cruel a su ignorancia. Su madre, doña Elena, de rodillas, con la frente apoyada en la porcelana helada del inodoro, sus manos temblorosas aferradas a una esponja empapada de químicos tan corrosivos que el hedor le quemaba las fosas nasales, y lo peor, amarrados a su espalda con un rebozo viejo y demasiado apretado, estaban sus dos hijos, sus nietos, Gabriel y Daniel, quienes se quejaban con pequeños sollozos asfixiados contra la frágil columna de su abuela. El piso del baño brillaba, sí, pero no por la limpieza, sino por el reflejo de las lágrimas de doña Elena, un dolor silencioso que Alejandro no había querido o podido ver hasta ese instante. Valeria, su esposa, perfecta e impecable en el marco de la puerta, apenas disimuló un rictus de fastidio, observando a la anciana como si fuera un mueble estorboso en lugar de la madre del hombre que la mantenía. Y fue esa combinación de desprecio abierto y el sufrimiento mudo de su madre lo que hizo que un rayo de comprensión brutal e innegable atravesara la mente de Alejandro. Él había fallado, y esa humillación apenas era la punta de un infierno secreto que se cocinaba bajo el techo de su propio hogar. Valeria Cisneros, la mujer de Alejandro, reaccionó casi de inmediato, reemplazando su sorpresa inicial con una calma forzada, una máscara de superioridad que siempre usaba para controlar las situaciones incómodas, especialmente cuando su marido la enfrentaba. Alejandro, por favor, no exageres, no hagas un escándalo donde no lo hay, dijo ella con una tranquilidad fingida, cruzándose de brazos mientras observaba a doña Elena aún arrodillada, con los ojos hinchados y rojos por el llanto contenido. Continuó su manipulación con una voz meliflua. Tu mamá quiso ayudarme, insiste en que se siente útil haciendo algo y yo solo le di en qué ocuparse. Aquí no mantenemos viejas inútiles, ¿o quieres que siga viviendo en esta casa sin aportar nada? Cada una de esas palabras secas, dichas con un tono de frialdad quirúrgica, golpeó el corazón de doña Elena como un puñetazo, haciéndola apretar la esponja con más fuerza contra el piso de mármol, intentando borrar cualquier mancha, real o imaginaria, que pudiera justificar la crueldad de su nuera, mientras los pequeños Gabriel y Daniel lloraban con más intensidad en su espalda, el peso de ellos aplastando su columna con una presión insoportable que se convertía en una punzada ardiente que le subía como una navaja encendida por la cintura. Alejandro, al ver el miedo en los ojos de su madre, su súplica silenciosa de que no la metiera en problemas y la forma asquerosamente ofensiva en que Valeria hablaba de ella, sintió que ya no había amor en la mirada que le dedicaba a su esposa, solo una creciente y peligrosa desconfianza, comprendiendo que el verdadero problema nunca había sido la falta de dinero o un médico más caro, sino su propia ceguera. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandro, sin poder contener el temblor en su voz, se arrodilló lentamente junto a doña Elena, ignorando por completo la presencia de Valeria, su enfoque puesto únicamente en el rostro magullado por el dolor de la mujer que le había dado la vida, tomándole las manos rojas y agrietadas por los químicos corrosivos, y le suplicó con una voz quebradiza que apenas era un murmullo: «Mamá, por favor, mírame y dime la verdad. ¿Tú querías estar aquí de rodillas con mis hijos amarrados a tu espalda, limpiando un inodoro, o te forzaron a hacerlo?» Los labios de doña Elena temblaron y sus ojos se desviaron hacia el piso,
un acto de evasión que para Alejandro fue más revelador que cualquier confesión, confirmándole el terror que sentía, mientras ella susurraba que no quería meterlo en problemas y que Valeria no es mala persona, nada más tiene su forma de ser, una frase llena de un miedo profundo que resonó en el baño con más fuerza que cualquier grito. Alejandro se puso de pie, su expresión endurecida, y su mirada se dirigió a Valeria con una frialdad glacial. ¿Desde cuándo haces trabajar a mi madre cuando no estoy en la casa, humillándola como si fuera una sirvienta de bajo rango o peor, un objeto tirado en el piso del que hay que deshacerse? Valeria perdió la paciencia y respondió con un tono defensivo y condescendiente, intentando minimizar sus acciones, diciendo que a veces le pedía ayuda y que su madre siempre había sido una mujer de campo acostumbrada a trabajar, no de cristal, y que de hecho debería agradecer que le diera en qué ocuparse para no sentirse inútil, revelando así su creencia de que la dignidad de una anciana se mide por su capacidad de servir. Ese segundo de silencio de Valeria ante la última pregunta de Alejandro, antes de intentar una excusa débil, fue la confesión que él necesitaba. No era un accidente, no era un favor, era una rutina oculta, asquerosa y cruel. Una rutina que su madre había padecido en silencio todos los días por miedo a causarle un problema, por miedo a no ser querida en su propia casa. ¿Cuántas veces la pusiste de rodillas así, Valeria? ¿Cuántas veces cargó a mis hijos mientras tú la mirabas? Desde arriba, recordándole que su único valor era limpiar y obedecer, preguntó Alejandro, su voz baja y peligrosa, llena de una rabia contenida que amenazaba con explotar, y al no recibir una respuesta inmediata, comprendió que ese infierno había sido constante, sistemático, y lo peor, que había estado ocurriendo bajo el mismo techo donde él se jactaba de tener éxito y una familia perfecta. Doña Elena, finalmente, rompió su juramento de silencio, empujada por la mirada protectora de su hijo, y confesó en un susurro que no era la primera vez, que al principio solo eran pequeños favores que rápidamente escalaron a órdenes, insultos y humillaciones, donde Valeria le recordaba constantemente que gente como ella nunca sirve para nada y que debía agradecer vivir allí porque sin ella estaría en la calle. Alejandro sintió un asco profundo hacia la mujer que tenía enfrente, y el mundo de lujos y contratos millonarios que él había construido se sintió vacío, una mentira edificada sobre el dolor callado de la mujer que le había enseñado todo sobre el amor y el sacrificio. La verdad, revelada, cruda y sin adornos, golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, haciéndole sentir una culpa abrumadora por su ceguera, por haber estado tan absorto en su propio éxito que no había visto el infierno silencioso que su madre vivía cada día. Solo viendo los medicamentos sobre la mesa y las caminatas difíciles, pero creyendo siempre la excusa de «Estoy bien, hijo, no te preocupes por mí». Se inclinó nuevamente sobre doña Elena, desatando lentamente el rebozo que amarraba a sus nietos a su espalda, sus manos firmes, que habían firmado contratos de millones de dólares. Ahora temblaban con ternura mientras liberaban a Gabriel y Daniel, quienes de inmediato dejaron de llorar como si reconocieran por fin una sensación de seguridad. Un silencio que para Alejandro fue más doloroso que el llanto, pues le confirmaba que el sufrimiento de su madre era tan grande que había silenciado hasta los bebés. Mamá, perdóname. Te juro que nunca más vas a cargar nada que te haga daño. Nunca más vas a limpiar un solo rincón de esta casa. Ahora eres mi invitada, mi familia, lo más sagrado que tengo, le prometió Alejandro con la voz quebrada, ayudándola a sentarse con cuidado, protegiéndola como si fuera un tesoro frágil. Valeria, al escuchar la promesa y ver cómo el poder cambiaba de manos en ese instante,
no pudo ocultar su rabia. ¿En serio vas a creerle a una vieja dramática antes que a tu propia esposa? ¿Vas a arriesgar tu imagen y destruir nuestra familia por una escena? Alejandro se levantó lentamente y su voz no temblaba, sino que resonaba con una calma escalofriante, una calma que Valeria jamás le había escuchado. Lo que tú llamas exageración, yo lo veo como maltrato, y lo que llamas ayuda, yo lo veo como humillación. Si esta familia se construyó sobre el dolor de mi madre, entonces no es una familia, es una mentira, y mi reputación no vale más que su dignidad. Y en ese momento, mientras sus ojos se dirigían hacia la puerta, vio las pequeñas marcas azuladas en los brazos de doña Elena. Moretones antiguos y recientes, que no eran de un simple golpe, sino de alguien sujetando con fuerza, de alguien empujando para imponer su poder, y el escalofrío que le recorrió la espalda se convirtió en un hielo letal. Regresó al encuentro con Valeria, preguntándole directamente si le había puesto una mano encima a su madre, y el segundo de vacilación de ella, antes de negar, con indignación, lo delató todo, pero lo que terminó de romper a Alejandro fue la verdad completa. Doña Elena confesó que Valeria la había amenazado con sacarla de la casa y con no volver a ver a sus nietos si decía algo, aterrorizándola y quebrándola todos los días. Y luego, un sonido leve proveniente del cuarto de los bebés, un quejido sospechoso, interrumpió la discusión. Impulsado por una nueva y aterradora sospecha, Alejandro se dirigió al cuarto de los bebés, abriendo la puerta y sintiendo un aire frío que le recorrió la espalda, un ambiente pesado y cálido al mismo tiempo, donde Gabriel y Daniel estaban en la cuna, agitados y con el rostro enrojecido, y no había ni una niñera cerca, solo un silencio forzado. Los tomó en sus brazos, y en el borde de la cuna sintió un olor químico leve pero inconfundible, el mismo olor a sedante que años atrás había percibido en un hospital, una verdad que lo golpeó con una ferocidad despiadada, haciendo que su corazón latiera con una fuerza descontrolada. ¿Qué demonios les diste, Valeria? ¿Los drogabas para que no lloraran, para que no te volvieran loca con su llanto? La respuesta de Valeria fue un disparo al corazón de Alejandro, revelando su nula humanidad. Solo unas gotitas, nada peligroso. Todas las madres hacen eso cuando están cansadas, no exageres. Si estuvieran con tu madre, seguramente estarían peor. En ese segundo, Alejandro comprendió que sus hijos también habían estado en peligro, a merced de una mujer sin alma, y que el abuso no era solo contra doña Elena, sino contra toda su familia. Su furia se transformó en una calma peligrosa, una resolución fría, justo cuando Alejandro ordenó a Valeria salir del cuarto con una voz cargada de una autoridad que no admitía réplicas. 3 golpes secos en el portón principal cortaron el aire pesado de la mansión, haciendo que Valeria palideciera y susurrara nerviosamente: ¿Quién es a esta hora? ¿Qué está pasando? Alejandro, con una calma inquietante, le respondió: La verdad por fin llegó. Abrió el portón y frente a él se encontraban 2 hombres. Uno, el licenciado Eduardo Morales, su abogado, y el otro, el comandante Ramírez de la policía, quienes revelaron que habían recibido una denuncia formal por maltrato a un adulto mayor y riesgo para menores. El mundo de Valeria se detuvo, su rostro se desencajó y gritó que era una mentira, que era la esposa del millonario. Pero el comandante la cortó con una frase lapidaria: «Tenemos videos, señora, grabaciones». Dentro de esta casa donde se le ve humillando, gritando, empujando y obligando a doña Elena a trabajar a pesar de su condición. Y también tenemos evidencia del uso indebido de medicamentos no recetados en los bebés. En ese instante,
Alejandro miró a Valeria y no sintió amor, ni nostalgia, ni pena, solo rechazo y la certeza de que no era nada de lo que decía ser, sino alguien que abusó de su poder contra una mujer indefensa y contra sus propios hijos. Dio un paso hacia el comandante y pronunció la sentencia final sin dudar: llévensela. La imagen de Valeria forcejeando con los oficiales, gritando insultos a doña Elena y llamando traidor a Alejandro mientras era arrastrada hasta la patrulla, se convirtió en la catarsis violenta que la casa necesitaba. Una expulsión de la oscuridad que había reinado bajo la apariencia de una vida perfecta y lujosa. El portón se cerró tras ella con un chirrido de metal que marcó el fin de una etapa, y un silencio diferente invadió la mansión. Un silencio limpio, como si las paredes estuvieran respirando por primera vez. Alejandro regresó al interior y abrazó a doña Elena, quien seguía temblando, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de un profundo alivio liberador, mientras susurraba que siempre supo que un día él sabría la verdad. «Y nunca más voy a volver a ignorarte, mamá», le prometió Alejandro, apretándola más fuerte contra su pecho, sintiendo el peso de la culpa y la promesa de un nuevo comienzo, entendiendo que ese día no solo había terminado un infierno, sino que había comenzado una nueva vida para ambos, una sin miedo, una sin humillación, una sin máscaras. Doña Elena, ahora liberada, se dejó guiar por su hijo hasta una de las habitaciones de huéspedes más grandes y luminosas, con vista al jardín, un espacio que contrastaba con el rincón escondido donde había vivido antes. Y su timidez era palpable al decir que «es demasiado, hijo, yo no necesito tanto», mientras su mano acariciaba la colcha con incredulidad. Alejandro, con el corazón roto, le respondió que ella merecía mucho más y que a partir de ese momento todo ese lugar era suyo, que no tenía que volver a pedir permiso para nada, pues ella siempre había sido lo más sagrado que él tuvo. En el jardín, bajo la sombra de un árbol, doña Elena se sentó, cerrando los ojos y dejando que la luz del sol tocara su rostro, sintiendo el aire tibio de la tarde, un momento de tranquilidad por el que siempre había soñado, y por primera vez en años no se veía como una mujer vencida, sino como una mujer que había sobrevivido. Alejandro, mientras tanto, recorrió la casa, abriendo todas las ventanas para dejar entrar la luz, expulsando los últimos restos de la oscuridad y despidiendo a un par de empleados que habían sido cómplices silenciosos de la crueldad de Valeria. Con la oscuridad expulsada y el aire renovado, Alejandro se enfocó en la reparación del daño, llamando a un médico para que revisara a doña Elena y a sus bebés, Gabriel y Daniel, quienes dormían tranquilos en su cuna, sin el llanto forzado ni los químicos en su pequeño cuerpo, y contrató a una enfermera para asistir a su madre en su recuperación física. Más importante aún, tomó la decisión de redefinir sus prioridades, cancelando reuniones, posponiendo viajes y enviando un único mensaje a su asistente. «Durante un tiempo, mi prioridad no será la empresa, sino mi familia», entendiendo que toda su vida había corrido detrás del éxito, ignorándolo justo frente a él. Por la noche, la mansión, antes un palacio frío, se sintió como un hogar, y juntos compartieron una cena sencilla, caldo caliente y pan, sentados en un pequeño comedor, sin el lujo ni las apariencias que Valeria había impuesto. «Hace años que nadie se sentaba a comer conmigo, hijo», le dijo doña Elena en voz baja, y Alejandro cerró los ojos por un segundo, prometiéndole que eso nunca más va a volver a pasar. En esa cena simple y sin pretensiones, una nueva historia, libre de miedo y humillación, comenzó a escribirse. Los días siguientes transcurrieron más lentos, pero también más ligeros, y la casa dejó de ser una mansión perfecta para convertirse en un hogar real, imperfecto,
pero lleno de vida. Alejandro despertaba temprano, no por la presión de su trabajo, sino para escuchar la respiración tranquila de sus hijos y para asegurarse de que su madre hubiera dormido bien. Doña Elena, por su parte, comenzó a recuperar su vitalidad, saliendo cada mañana al jardín para tocar las hojas de las plantas y sonreír en silencio, como si hubiera recuperado las ganas de vivir sin miedo. Un día, Alejandro se sentó a su lado con una pequeña caja en el bolsillo, no con joyas ni lujos, sino con un par de llaves. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasaste y necesito reparar. Necesito honrar todo lo que sufriste en silencio». Le entregó las llaves, explicándole que eran de una casa tranquila, en un lugar bonito, lleno de árboles, donde nadie le daría órdenes, donde ella decidiría cómo vivir. «Es tuya», le dijo con la voz embargada, «porque todo lo que tengo es gracias a ti y ahora quiero que descanses, que seas feliz, que vivas en paz». Doña Elena, con lágrimas de agradecimiento, abrazó a su hijo, murmurando que Dios había escuchado sus oraciones y comprendió que, aunque había perdido años, en ese momento había recuperado una vida entera. El momento en que doña Elena aceptó las llaves, sintiéndolas pesadas y reales en sus manos temblorosas, marcó el punto de inflexión donde su dolor se transformó en dignidad y donde la culpa de Alejandro encontró un camino hacia la redención, un sendero pavimentado con la promesa de respeto incondicional y amor inquebrantable. Ella, con la voz apenas un hilo, le confesó que no necesitaba la casa, que solo necesitaba sentir que no estorbaba, que aún valía para él. Y él le respondió con la verdad brutal que le había costado años descubrir. «Tú siempre has valido más que cualquier cosa que yo haya comprado en la vida, y lo único que hice fue abrir los ojos tarde, pero los abrí, mamá». Esa declaración selló la nueva era de su relación, un pacto silencioso de protección y honra. Los bebés, Gabriel y Daniel, comenzaron a balbucear y a reír alegremente dentro de la casa, llenando el aire de sonidos de inocencia que antes estaban ahogados por el miedo y el sedante, y sus risas se convirtieron en la banda sonora del despertar de Alejandro, en la confirmación de que la paz había regresado para quedarse. La nueva vida de doña Elena comenzó con la lentitud pausada de una recuperación. Cada paso doloroso que daba en el jardín era, sin embargo, un paso hacia la libertad, una afirmación de que ya no era invisible ni una carga, sino que se sentía vista, valorada y por fin amada. Alejandro no solo le dio la casa, sino que le devolvió el control sobre su propia existencia, asegurándose de que su madre pudiera tomar decisiones, desde la hora de levantarse hasta con qué amistades quería hablar de nuevo, rompiendo la reja invisible de aislamiento que Valeria le había impuesto. Él entendió que la verdadera riqueza no residía en los contratos ni en la opulencia de la mansión, sino en la paz y la seguridad que podía ofrecer a la mujer que había sacrificado todo por él. Y esa epifanía se tradujo en tiempo de calidad, en sentarse a su lado en el jardín, en contarle sobre sus nietos y en, por primera vez, escuchar de verdad su historia de lucha y sacrificio sin filtros. El recuerdo del maltrato, aunque doloroso, ya no era una cadena que ataba a doña Elena, sino una lección de supervivencia, una cicatriz que le recordaba la fuerza que había tenido para soportar el infierno en silencio, por el amor a su hijo y a sus nietos. El miedo que antes la había paralizado y la había obligado a callar, ahora se había transformado en un respeto recién descubierto por sí misma, por su valor intrínseco como madre y como ser humano, un cambio que se reflejaba en su postura más erguida y en la sonrisa genuina que comenzaba a florecer en su rostro.
Alejandro, por su parte, se dedicó a ser el padre y el hijo que nunca había sido, tomando en sus brazos a Gabriel y Daniel, sintiéndolos verdaderamente suyos por primera vez, sin la sombra tóxica de Valeria, y compartiendo el placer simple de cuidarlos con su madre, creando un vínculo familiar restaurado y más fuerte que el oro de sus negocios. La casa nueva, un refugio de paz rodeado de árboles, se convirtió en el símbolo de la reparación, no solo un regalo material, sino una declaración de independencia para doña Elena, un lugar donde su voz era la única autoridad, donde la tranquilidad no era un lujo, sino la norma, y donde podía revivir las pequeñas alegrías de su vida de campo que tanto había añorado. Alejandro se aseguró de que fuera cómoda, accesible y que tuviera todo lo que ella pudiera necesitar, demostrando con hechos que su arrepentimiento era genuino y que su compromiso con el bienestar de su madre era absoluto. Él no solo la sacó de un ambiente tóxico, sino que la colocó en un santuario personal, asegurándose de que el resto de sus días estuvieran llenos de la dignidad y el reposo que se había ganado con creces a lo largo de una vida de arduo trabajo y sacrificio incondicional. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y doña Elena floreció en una complicidad y una ternura que se habían perdido bajo las capas de la ambición y la indiferencia. Él aprendió a verla, a respetarla, a consultarla sobre decisiones de la vida, y ella, a su vez, recuperó la confianza para expresarse, para compartir sus recuerdos, para simplemente ser la madre que él había conocido en su infancia. El millonario, antes ciego por el éxito, se transformó en un hombre de familia consciente y protector, cuyo mayor logro dejó de ser el tamaño de su fortuna y se convirtió en la calidad del tiempo que compartía con su madre y sus hijos. La lección de esa época oscura le quedó grabada a fuego, que el verdadero valor de un hombre se mide por la forma en que trata a aquellos que son más vulnerables y que la indiferencia puede ser tan destructiva como la maldad activa. Y así, la historia de doña Elena, la mujer que sufrió el infierno en silencio, y de Alejandro, el hijo que despertó de una ceguera imperdonable, se convirtió en un testimonio de que nunca es demasiado tarde para enmendar un error, ni demasiado costoso para defender la dignidad de un ser querido. La casa, el jardín, las risas de los bebés, el caldo caliente en la cena, todos estos elementos, antes insignificantes, ante el brillo del lujo, se convirtieron en los cimientos de una felicidad honesta y profunda. Y en ese nuevo hogar, libre de la tiranía de Valeria, doña Elena, la mujer que temblaba de dolor, encontró la paz y el amor que siempre mereció. Mientras Alejandro se dedicaba a construir ese nuevo mundo de paz y seguridad para su madre y sus hijos, la sombra de Valeria y sus actos crueles se desvanecía, no porque él la olvidara, sino porque el presente, lleno de amor y atención, absorbía toda su energía y enfoque, dejando poco espacio para la rabia inútil. Los procesos legales contra ella, manejados por el licenciado Morales, con la evidencia de las grabaciones y el testimonio, aunque dolorosos, fueron un acto necesario de justicia, una limpieza final que demostraba que el dinero y el estatus social no estaban por encima de la ley cuando se trataba de abuso y maltrato. Doña Elena, por primera vez, no tuvo que temer represalias ni amenazas, pues su hijo, el hombre que una vez fue el objetivo de su silencio protector, ahora era su escudo inquebrantable, asegurándose de que la justicia se cumpliera sin que ella tuviera que cargar con el peso del proceso. La nueva vida de doña Elena en su casa tranquila no significó un aislamiento, sino un redescubrimiento de su comunidad y sus viejas amistades del pueblo, a quienes había dejado de llamar por la vergüenza y el temor a molestar,
o a ser juzgada por el ambiente en la mansión. Alejandro la animó a reconectarse, entendiendo que el apoyo social era una parte fundamental de su recuperación, y el sonido de su risa compartida con sus amigas, ahora sin el miedo a ser reprendida o humillada, se convirtió en una de las mayores alegrías para él, demostrándole que el acto de reparar el daño era un proceso continuo y holístico que iba más allá de lo material y se anclaba en la restauración de la salud emocional y la dignidad social de su madre. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El arrepentimiento de Alejandro no fue pasivo, sino activo y constante, transformando su culpa en acción diaria, lo cual se manifestó en la forma en que reestructuró su vida profesional para ser un padre presente, asegurándose de que Gabriel y Daniel crecieran sintiendo el amor y la seguridad que él les había negado por su ausencia. Las noches de desvelo con los bebés, antes delegadas a una madre anciana y maltratada, ahora eran compartidas con responsabilidad y ternura, un acto de paternidad que lo conectó con sus hijos de una manera profunda, forjando un lazo que la figura ausente de Valeria jamás podría haber construido. Él valoraba cada pequeño momento, cada balbuceo, cada risa, cada noche de sueño tranquilo, sabiendo que eran milagros que su propia negligencia casi le había robado. Doña Elena, al ver a su hijo asumir su rol de padre con tanta dedicación y amor, sintió una paz que superaba cualquier dolor pasado, pues el sufrimiento que había soportado para que él pudiera alcanzar el éxito no había sido en vano. Su hijo había madurado, había aprendido la lección más importante de la vida, y ahora era un hombre íntegro, un padre protector y un hijo amoroso. La casa, aunque ya no fuera la mansión, se sentía más rica que nunca, llena del eco de las risas de los niños, del aroma de la comida casera que ella preparaba con gusto cuando se sentía fuerte y del calor del afecto familiar incondicional. El médico, después de examinar a doña Elena, confirmó que su recuperación sería lenta pero posible y que la paz mental era el mejor bálsamo para sus dolencias crónicas. Un diagnóstico que resonó en Alejandro como una confirmación de que la humillación y el estrés habían sido más perjudiciales que el propio trabajo físico. Él se aseguró de que tuviera los mejores cuidados, terapias y medicamentos, pero lo más importante que le dio fue su presencia constante, sentándose con ella por las tardes, escuchando sus historias de juventud, devolviéndole su estatus como la matriarca de la familia, la fuente de sabiduría y amor. La enfermera, contratada para ayudarla, se convirtió en una amiga y confidente, y su presencia permitió que doña Elena se sintiera cuidada, sin sentirse una carga, eliminando el miedo y la ansiedad que antes dominaban su existencia. Alejandro, al reexaminar su vida de millonario, comenzó a desprenderse de las posesiones y los compromisos que ya no resonaban con sus nuevos valores, vendiendo algunos bienes de lujo y reestructurando su empresa con un enfoque más ético y humano, dándose cuenta de que el verdadero éxito no era la acumulación, sino la libertad de vivir una vida con propósito y sin remordimientos. La mansión, que en su momento representó su máximo logro, ahora le parecía un monumento a la vanidad y la ceguera, un lugar frío donde la crueldad se había permitido florecer, y aunque seguía viviendo allí, su corazón y su verdadero hogar estaban ahora con su madre y sus hijos, en los pequeños actos de servicio y amor mutuo que definían su nueva realidad. La lección que Alejandro extrajo de todo el infierno vivido bajo su techo fue una que trascendió la vida familiar y se extendió a su forma de ver el mundo de los negocios, dándose cuenta de que la ética y la humanidad no eran debilidades, sino la base de una verdadera fortaleza,
y el camino hacia una prosperidad sostenible y sin culpas. Se convirtió en un defensor de los derechos de los adultos mayores y un benefactor de causas que buscaban proteger a los vulnerables, usando su fortuna y su influencia no para alimentar su ego, sino para reparar el tejido social que él mismo había descuidado por años. Este nuevo enfoque, aunque pudo haberle costado algunos socios y amistades superficiales, le brindó un respeto mucho más profundo y genuino de parte de quienes lo rodeaban. Doña Elena, por su parte, se convirtió en la abuela amorosa y feliz que siempre quiso ser, con la libertad de cargar a Gabriel y Daniel cuando quería, no por obligación, sino por el placer de sentirlos cerca, contándoles historias y cantándoles canciones de su pueblo, llenando la casa con una calidez cultural y emocional que antes estaba ausente. Sus manos, antes agrietadas por los químicos, ahora estaban suaves y fuertes por el uso de cremas y por sostener a sus nietos, un símbolo tangible de su curación. Ella se sentaba en el jardín, no ya con la mirada perdida por el dolor, sino con una sonrisa de paz, sabiendo que su vida entera había cambiado por el despertar tardío, pero sincero, de su hijo. El caso legal contra Valeria avanzó rápidamente. La evidencia de las grabaciones y el testimonio de doña Elena, sumado a las pruebas del sedante en los bebés, era innegable, y la millonaria fue condenada por maltrato y negligencia infantil, un resultado que, aunque no satisfacía la sed de venganza, sí cerraba el ciclo de impunidad y servía como un recordatorio para Alejandro de la seriedad de los crímenes que su madre había sufrido en silencio. Él se encargó de que el proceso se mantuviera limpio y justo, sin usar su influencia para empeorar o suavizar la sentencia, permitiendo que la ley actuara con la imparcialidad que correspondía, entendiendo que el verdadero castigo para Valeria era la pérdida de su familia y la confrontación con su propia crueldad. Alejandro y doña Elena, al compartir esta nueva etapa, forjaron un lazo de incondicionalidad que ya no se basaba en el sacrificio silencioso, sino en la comunicación abierta y la admiración mutua, un amor que había sido puesto a prueba por el fuego y que había resurgido más fuerte y puro. La pregunta de ¿qué haría ahora para compensar todo el daño que Alejandro se había formulado al principio se respondió sola con el tiempo? La compensación no era un acto único, sino una vida entera dedicada a honrar la dignidad y asegurar la felicidad de su madre y sus hijos. Los medios de comunicación, al enterarse del escándalo, intentaron devorar la historia, pero Alejandro, con la ayuda de su abogado, manejó la situación con una dignidad y transparencia inusuales para un millonario, emitiendo un comunicado donde confirmaba el maltrato y se disculpaba públicamente por su ceguera, usando su propia experiencia para alzar la voz contra el abuso a los adultos mayores y la negligencia infantil. Esta honestidad desarmó a la prensa y transformó el escándalo en un mensaje de conciencia, demostrando que su prioridad era la verdad y la protección de su familia por encima de su imagen pública. Doña Elena, lejos del ojo público en su casa de paz, se sintió doblemente protegida y orgullosa de la valentía de su hijo. La nueva vida que Alejandro construyó para su familia no fue menos exitosa que la anterior, pero sí era infinitamente más significativa, llena de un éxito que se medía en la calidad de las relaciones, en la salud de su madre y en la risa de sus hijos. Él aprendió que la verdadera fortuna es la paz interior y la certeza de que has hecho lo correcto, y que el amor incondicional de una madre es un tesoro que no tiene precio y que debe ser protegido sobre todas las cosas. El tiempo que Alejandro dedicó a su madre y a sus hijos no fue un paréntesis en su carrera,
sino una reestructuración de su vida que lo hizo un hombre de negocios más sabio y más centrado, un líder que comprendía la importancia de la empatía y la compasión, cualidades que antes le eran ajenas en su búsqueda desenfrenada del éxito. Su asistente, al principio desconcertado por el cambio de prioridades, se convirtió en un aliado incondicional, admirando la valentía de su jefe para poner a su familia primero y reconstruir su vida desde los cimientos de la verdad y la justicia. Doña Elena, en su nueva casa, no se sentía como una jubilada, sino como una mujer que comenzaba un nuevo y tranquilo capítulo, lleno de las pequeñas alegrías que la vida simple ofrece, como cuidar un pequeño jardín, tejer, cocinar sus platillos favoritos, sin prisas, y recibir a sus nietos para pasar las tardes, donde se aseguraba de que recibieran todo el amor y la seguridad que les había sido negado en la mansión. Ella se convirtió en la abuela sabia y amorosa que siempre soñó ser, un faro de luz y calma para su hijo y sus nietos. La paz que Alejandro encontró al lado de su madre y sus hijos era una paz activa, no la ausencia de problemas, sino la presencia de una profunda conexión y un compromiso renovado con los valores que su madre le había inculcado desde niño, valores que el brillo del dinero había opacado. Él sabía que el camino hacia la completa reparación de la relación sería largo, pero cada día que pasaba, cada gesto de amor y cada conversación honesta era un paso firme hacia adelante, cimentando una confianza irrompible. Los pequeños Gabriel y Daniel crecieron bajo el cuidado amoroso de su padre y su abuela, sintiendo la estabilidad y el afecto que todo niño merece, y aunque eran demasiado pequeños para recordar los horrores de la mansión, crecían en un hogar donde el amor era la única ley, un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano y de la fuerza del lazo familiar. Un legado que doña Elena y Alejandro se esforzaban por construir día a día. El impacto de la historia de doña Elena, contada con honestidad por Alejandro, resonó en la sociedad, abriendo conversaciones sobre la negligencia y el abuso silencioso que muchas personas mayores sufren a manos de sus propias familias, impulsando a Alejandro a crear una fundación para la protección de los adultos mayores, utilizando su experiencia personal como la fuerza motriz de su nueva misión social. Este acto no solo reparó su imagen pública, sino que le dio un propósito más elevado a su vida y a su fortuna, transformando su dolor en una fuerza para el bien. Doña Elena, aunque se mantenía en un perfil bajo, sabía que su sufrimiento no había sido en vano, pues se había convertido en el catalizador de un cambio profundo en su hijo y en una voz para aquellos que, como ella, habían temido hablar. Ella se sentía útil no por limpiar o servir, sino por inspirar la bondad y la justicia, sabiendo que su historia ayudaba a que otros millonarios ciegos abrieran los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro, al mirar a su madre en el jardín, con los pequeños Gabriel y Daniel gateando cerca, sintió una gratitud inmensa, dándose cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad, no solo para ser un mejor hijo, sino para ser un mejor hombre, y que el verdadero éxito era la paz y la sonrisa de su madre, un tesoro que él custodiaría con su vida. Los contratos millonarios y los aviones privados no podían comprar la felicidad simple que sentía al ver a su madre libre de miedo. Doña Elena, al final de su historia, se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que la dignidad puede ser restaurada, que el silencio puede ser roto y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de despertar incluso al hijo más ciego. Su nueva casa, su nuevo jardín, su nueva vida eran un monumento a la perseverancia y al amor incondicional. El recuerdo de Valeria y sus amenazas se convirtió en una nota de advertencia para Alejandro.
un recordatorio constante de que la maldad puede disfrazarse de amor y perfección, y que la vigilancia constante y la empatía activa son necesarias para proteger a los seres queridos de las sombras que pueden esconderse en el corazón de quienes dicen amarnos. Él se prometió a sí mismo no volver a caer en la trampa de la comodidad y la delegación de responsabilidades. Doña Elena, con el paso de los meses, recuperó gran parte de su movilidad y su alegría de vivir, y las marcas en sus brazos se desvanecieron, dejando solo un recuerdo lejano del horror, pero su espíritu se mantuvo fuerte y resiliente, un testimonio de que el cuerpo puede sanar cuando el alma encuentra la paz. Ella volvió a cocinar sus tortillas y frijoles favoritos, no por obligación, sino por el placer de alimentar a su familia con amor. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La casa, ahora llena de la risa de los niños y la voz suave de doña Elena, se transformó en un santuario familiar, un lugar donde la verdad era valorada y donde la vulnerabilidad era aceptada. Un contraste total con la atmósfera opresiva de la mansión. Alejandro se aseguró de que todos los empleados fueran tratados con el máximo respeto, entendiendo que el cambio debía comenzar desde el núcleo de su propio hogar. Doña Elena, sentada en su jardín, se convirtió en la narradora de su propia historia, no con amargura, sino con la serenidad de quien ha superado una gran prueba, usando su experiencia para aconsejar a su hijo y recordarle la importancia de la humildad y la gratitud, valores que lo habían llevado a la cima, pero que el éxito casi le hace olvidar. Alejandro, al ver la transformación de su madre, no solo la compensó con la casa, sino que también le aseguró una renta vitalicia y le abrió cuentas bancarias a su nombre, asegurándose de que su independencia financiera fuera tan sólida como su independencia emocional, rompiendo el ciclo de la dependencia económica que Valeria había usado para manipularla y humillarla. Para él, el dinero era ahora una herramienta de protección y no un símbolo de estatus. Doña Elena, por primera vez, se sintió dueña de su destino, y esa sensación de control sobre su vida fue el motor más poderoso para su recuperación, permitiéndole vivir sin el miedo constante a ser una carga o a ser expulsada. Un miedo que había cargado durante años como un peso invisible y asfixiante. El cambio en la vida de Alejandro y doña Elena fue observado por su círculo social con asombro, y aunque algunos se alejaron por el escándalo, otros, más auténticos, se acercaron, admirando la honestidad y la valentía del millonario para desmantelar una vida de mentiras y reconstruirla, sobre la base del amor y la verdad. Él se dio cuenta de que había ganado más en integridad de lo que había perdido en falsas amistades y apariencias. Doña Elena, con el apoyo incondicional de su hijo, se convirtió en la voz de la experiencia para la fundación que él había creado, prestando su testimonio en privado para inspirar a otros a denunciar el abuso, sabiendo que su historia tenía el poder de salvar a otras personas de la misma oscuridad que ella había vivido. La relación de Alejandro con sus hijos, Gabriel y Daniel, se profundizó con cada día que pasaba, y su compromiso con ellos era innegociable, pasando de ser un padre ausente a un pilar de amor y seguridad, asegurándose de que crecieran sabiendo que el valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su bondad y su respeto por los demás. Él les leía cuentos, jugaba en el jardín y les daba el amor incondicional que él había recibido de su madre. Doña Elena, al ver a su hijo convertirse en el hombre que siempre quiso,
que fuera, sintió que su misión en la vida se había cumplido, y en la tranquilidad de su nuevo hogar encontró la paz eterna, no en la muerte, sino en la certeza de que su legado de amor y sacrificio viviría a través de su hijo y sus nietos. Alejandro honró la memoria de su madre con cada acto de bondad y justicia que realizaba en su nueva vida, sabiendo que la mejor manera de compensar su sufrimiento era vivir una vida de propósito, protegiendo a los vulnerables y asegurando que nadie más tuviera que pasar por el infierno que ella había soportado bajo su techo. El recuerdo de sus manos agrietadas y su espalda doblada se convirtió en su motor. Doña Elena, en su vejez, encontró la felicidad que le había sido negada en sus años de sacrificio, viviendo rodeada de amor y respeto, disfrutando de la paz que solo la verdad y la justicia pueden traer. Un final digno para una mujer que había sido la víctima silenciosa de la crueldad y la ceguera. El legado de la historia no fue la riqueza de Alejandro, sino la forma en que el amor de una madre rompió las cadenas del miedo y la humillación, y cómo el despertar de un hijo pudo redimir un error que parecía irreparable, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver la verdad y actuar con valentía. La mansión, aunque seguía siendo su propiedad, se convirtió en una oficina de su fundación, un lugar donde el dinero se usaba para el bien, y Alejandro y sus hijos se mudaron a una casa más sencilla y acogedora cerca de Doña Elena, cerrando el ciclo de la opulencia vacía y eligiendo la calidez de un verdadero hogar. Alejandro, al mirar hacia atrás, no se arrepintió de su éxito, sino de la forma en que lo había priorizado sobre la dignidad y el bienestar de su madre. Y su vida se convirtió en un testimonio de que nunca es tarde para reajustar la brújula moral y elegir el camino del amor incondicional. Doña Elena, en sus últimos años, vivió sin dolor ni miedo, rodeada del amor de su hijo y sus nietos, con la certeza de que su sufrimiento había tenido un propósito y que su historia sería un faro de esperanza para otros. El perdón que Alejandro recibió de su madre fue la mayor de las fortunas, un regalo inmerecido que él atesoró y que lo impulsó a vivir el resto de su vida en gratitud, honrando su palabra y su compromiso con la verdad y la justicia. Doña Elena, la mujer que había vivido de rodillas, terminó sus días de pie, con la cabeza en alto, sabiendo que había recuperado su vida entera y que su hijo había abierto los ojos a la única riqueza que realmente importa. La historia se difundió como una parábola moderna de redención, un recordatorio de que las posesiones materiales no pueden comprar la paz y que la ceguera emocional es el precio más alto que se puede pagar en la vida. Alejandro se convirtió en un ejemplo de que la integridad es el activo más valioso de un hombre. Doña Elena, en su pequeña casa con jardín, se convirtió en un símbolo de la resiliencia y el amor incondicional. Una mujer que, a pesar de todo, mantuvo su corazón puro y su fe inquebrantable en la bondad de su hijo. La vida de Alejandro, sus negocios y su corazón fueron purificados por el fuego de la verdad, y él emergió como un hombre transformado. Un millonario que finalmente entendió el verdadero significado de la riqueza, la familia, la dignidad y el amor. Doña Elena, la matriarca, observaba su nuevo mundo con ojos llenos de gratitud, sabiendo que el silencio se había roto y que la luz había entrado en el rincón más oscuro de su vida. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El recuerdo de los pequeños cuerpos de Gabriel y Daniel, sedados en la cuna, se convirtió en el motor más poderoso para Alejandro, una imagen que nunca lo dejó
y que lo impulsó a ser el protector feroz de sus hijos, asegurándose de que su infancia estuviera llena de seguridad y amor, sin la sombra de la crueldad. Doña Elena, la abuela, amorosa, les enseñó el valor del trabajo honesto y la humildad, contándoles historias de su pasado, no para que sintieran lástima, sino para que entendieran el valor de cada paso que daban en la vida. Alejandro entendió que el lujo de la mansión había sido un velo que ocultaba la miseria moral, y al deshacerse de esa ostentación, encontró una riqueza más profunda y auténtica en la sencillez y la honestidad de su nuevo hogar. Doña Elena, al ver a su hijo reír con sus nietos, sintió que había recuperado el tiempo perdido y que cada día era un regalo, una oportunidad para vivir sin el yugo del miedo y la humillación. El proceso de divorcio fue rápido y sin concesiones, con Alejandro asegurándose de que Valeria no tuviera ningún contacto ni poder sobre sus hijos o su madre, cortando el lazo tóxico de manera definitiva, un acto de protección que fue la prueba final de su transformación. Doña Elena, en su nueva casa, disfrutaba de la paz que solo un corazón liberado puede conocer, sabiendo que su hijo había elegido el camino de la verdad y el amor, y que su sacrificio no había sido en vano. Alejandro, el millonario que despertó, se convirtió en un hombre que no solo tenía fortuna, sino también sabiduría, y su vida se erigió como un monumento a la importancia de la empatía y la vigilancia activa en la protección de la familia. Doña Elena se convirtió en el faro moral de su hijo, la voz de la conciencia que lo guiaba, asegurándose de que nunca más perdiera de vista los valores fundamentales que realmente importan en la vida. La fundación de Alejandro prosperó, ayudando a cientos de personas mayores que, como su madre, sufrían en silencio, y él usó su plataforma para abogar por cambios legislativos que protegieran a los vulnerables, transformando su dolor personal en un impacto social positivo y duradero. Doña Elena, en la tranquilidad de su hogar, se sentía útil no por lo que hacía, sino por lo que inspiraba, una verdadera matriarca que había encontrado su dignidad y su voz. Alejandro comprendió que el verdadero amor no es ciego, sino que es la fuerza que nos obliga a abrir los ojos a la verdad, por dolorosa que sea, y que la protección de la familia es el negocio más importante de todos. Doña Elena, al mirar a su hijo, vio al niño que siempre había amado, pero ahora era un hombre íntegro y valiente, un digno protector de su legado. El recuerdo del baño de mármol y la esponja con químicos se convirtió en el punto de no retorno para Alejandro, la imagen que lo ancló a la realidad y a su compromiso de nunca más ser un hijo ausente o un hombre ciego ante el sufrimiento de los demás. Doña Elena vivió sus últimos años con la certeza de que su vida había sido una lección de amor incondicional y que su hijo había aprendido la lección más importante de todas. Alejandro, al mirar a sus hijos y a su madre, entendió que el éxito más grande era haber recuperado su familia de las garras de la maldad y que la paz que sentía era la única moneda de valor real. Doña Elena, la mujer que había sido humillada, encontró su voz y su dignidad, inspirando a su hijo a ser un hombre de justicia y amor. La historia de la familia Varela se convirtió en un poderoso recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz y que el amor incondicional es la fuerza más grande para la redención y la justicia, una lección que Alejandro nunca olvidaría. Doña Elena, al final, se convirtió en la heroína silenciosa de su propia vida, una mujer que sufrió, pero que, al final, triunfó con la ayuda de su hijo. El compromiso de Alejandro con la protección de su familia se mantuvo inquebrantable,
y la paz que reinaba en su hogar era un testimonio de que el amor y el respeto son los únicos cimientos sobre los que se puede construir una vida verdaderamente feliz y significativa, libre de las cadenas del miedo y la mentira. Doña Elena vivió sus últimos días en la calidez de su hogar, sabiendo que había recuperado la vida entera, y su legado fue el amor y la valentía que inspiró en su hijo, el millonario que finalmente abrió los ojos a la verdad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.